quieres dar la bienvenida? No. Ok. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Compartidos, The Ones Who Share. Ay, sí lo dijimos. Medio lo dudaste un poquito, ¿eh? Bueno, seguimos trabajando en eso. Sí. Oigan, pues hoy somos dos. Somos dos porque, pues... Las hermanas. Sí, Yari anda de viajera. ¿Por qué no me sorprende? Ella siempre anda viajando. Sí, qué rico. Qué rico. Y Juanjo, pues, se ocupó. Entonces fue como de último momento y dijimos, pues ya estamos Rebeca y yo aquí, pues vámonos de una. Sí, ¿por qué no? Sí. Y fíjense que, bueno, les traemos un tema que nos ha gustado, que luego deberíamos de invitar a la psicóloga, ¿verdad? Sí, es verdad. A la psicóloga, sí, para que nos ayude a desarrollar más este tema. Pero creemos que muchas mujeres se van a identificar con el tema porque nosotros veníamos platicando y yo le dije, Rebe, hay que platicar de eso. Así salió el tema de hoy. Veníamos manejando para acá. Ajá. Y es de ¿qué vamos a hablar hoy? ¿Qué vamos a hablar? Y empezamos, se nos fue el tema y empezamos a platicar de las amigas, de nosotras, y en eso fue de, pues ese tema. Este está muy bueno. Aparte que yo, la verdad, traigo el tema como un poco en controversia con mis amigas y por eso le he estado como platicando a Rebe mucho de este tema, ¿verdad? Porque, pues tengo mi grupo de amigas. Yo soy soltera, pero pues tengo un grupo de amigas que unas ya están casadas. No todas, pero unas ya están casadas. Pero no sabían que estabas soltera. O sea, si no lo dices, lo dices ni se dan pues, cuenta. Me han hecho un bonche de publicidad ustedes. Era sarcasmo. Sin querer. Así. Váyase al primer podcast. Y ahí me leyeron la carta, pero bonito. Sí. Bueno, entonces era más como que platicar un poquito. Bueno, el tema como tal, dijimos, ¿cuál era? ¿Cómo nos ha ayudado la terapia? Ajá, ¿cómo nos ha ayudado la terapia? Ajá. ¿Verdad? O sea, que de ahí se desprenden muchas cosas, porque, by the way, yo tomo terapia, Rebeca toma terapia. Ajá. O sea, creo que no es ya para muchos. No es ya un tabú. No, o sea, exacto. O sea, ahora digo, qué bueno, sí, que se habla más, que hay más, por ejemplo, yo, más acceso a eso, porque yo, por ejemplo, mi terapia, yo la tomo en línea, si se podría llamar en línea, es videollamada. Mi, psicóloga está en San Luis Potosí, en México, y nos ponemos de acuerdo. Ay, Edith, saluditos, Edith. sí me sirve la terapia, Edith, sí me sirve. Entonces eso está padre, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí lo que también veo es lo telehealth, appointments es también virtual, o sea, los doctores incluso aquí también las hacen así, entonces eso que esté más abierto, más accesible, o sea, es lo padre, ¿no? O sea, voy a mover un poquito la luz que no tienes que, ay sí, ayúdame. Ajá, te ayudo. Sí, gracias. Ahí está, a ver, ahí está. Ay, sí. Ok. Problemas técnicos porque ya saben que aquí somos de todo. Producción, edición y todo. Ya iremos con su apoyo, con su like. Vamos a ir creciendo. Sí, pero ahorita somos todos los. Ajá. Sí, pero así está padre. O sea, yo, por ejemplo, he tomado mi terapia y estoy en la sala de mi casa, estoy a gusto, y a veces es de, ay, Edith, sorry, o sea, estoy trabajando desde casa hoy, o hoy no fui a trabajar, no me he arreglado, y es, o sea, padre, y que desde la comodidad de tu casa a veces, claro, ¿verdad? O si quieres ir, o sea, directamente al consultorio si se te da más en persona, o sea, pero lo que bonito es que hay todas esas opciones para todos. Exacto, o sea, como decías, ahora creo, yo tranquilamente puedo decir tomo terapia, y tú tranquilamente, pero yo siento que hace... No, a mí me costó, no, incluso también. A mí me costó, y yo que soy personal del área de enfermería, del área de la salud, como que era de, ay, estoy tomando terapia, y no porque me importara lo que pensaran, era más como, estoy tomando terapia, o sea... Como de esos de, ay, ¿qué van a pensar? Que estoy loca, típico, ¿no? De sí, que, como, ¿por qué vas a tomar terapia? ¿Estás loca o qué? Bueno, sí, ¿verdad? Pero... Todos tenemos nuestro nivel de locura, creo yo. Pero la realidad es que, o sea, hay muchas cosas que... Tu nombre, es que yo cuando empecé a tomar la terapia, que yo tengo, ¿qué son? Como 5, he tenido como 5 sesiones. Okay. Había tomado terapia hace tiempo, ¿ok? Pero era como un poquito más
espiritual, este es como ya un tema más profesional, ya psicológico, digamos, ¿ok? Entonces me está gustando. Las dos creo que tienen sus beneficios. Cualquier tipo de ayuda, a lo mejor que lo que te ayuda mentalmente creo que es bueno, pero esta me está gustando bastante porque de verdad que uno descubre tantísimas cosas de uno que, como siempre dices, a veces pienso, o sea, a veces es como que echarle la culpa a la demás gente de tus problemas, pero eso lo sabemos. Y bueno, típico que te dicen, pues a veces tienes que ver dentro de ti para analizar si en realidad la que está mal eres tú, o no que está mal, sino que ahí hay un problema y hay un issue, ¿verdad? Pero lo bonito, bueno, voy a parar porque quiero checar algo en el audio, pero si lo bonito no te corta la inspiración. Que lo bonito de la terapia es darte cuenta que aunque tengas el problema que sea, lo puedes trabajar y puedes cambiar y puedes mejorar. Que cuando no vas a terapia dices, pues así soy, o sea, y pues ni modo, ¿no? O sea, ¿y qué le voy a hacer? Y dices, no, o sea, lo bonito es que se puede cambiar, que hay una solución y vas a ver mejoría. O sea, eso es lo que yo he notado en mí. Bueno, tú me conoces de toda la vida. Claro, yo de toda la vida, sí, literal de toda la vida. Casi. ¿Tú has notado cambio en mí? Claro, no, ¿verdad? Muchísimo, en muchos aspectos, porque de hecho, o sea, no es solo el aspecto, son tantos aspectos, o sea, como en la pareja, en la familia, los aspectos con la familia, hasta lo económico, organizarte. Por ejemplo, yo, aquí ya les voy a sacar mis traumas. No, bueno, uno de tantos es yo procrastino mucho. Ajá, eso, sí, pues sí. Y yo te lo digo también. Sí, no, yo lo sé. Y por ejemplo, hasta con mi psicóloga, o sea, es de, es así de, pues no te he visto en 1 o 2 meses, no he agendado porque yo siempre pongo algo, es otra prioridad, siempre es algo otra prioridad. Y es de, yo le dije, oye, creo que yo tengo un problema, o sea. Como que ahí me han dicho. Sí. Y ya fue cuando dijo, pero lo padre es que me dijo, ok, pero entonces para eso hay solución. O sea, vamos a trabajar en esto, porque yo es de que, ¿qué quieres hacer profesionalmente? ¿Qué quieres hacer personalmente? ¿Qué proyectos tienes? Y yo tengo una lista, ¿no? Y de la lista yo no hacía nada. Entonces es como de, bueno, pero entonces hay que enfocarnos en tus goals, tus metas a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, que a veces uno dice, sí, ya lo sé, pero no lo haces. Y ella es como de, ok, vas a poner una lista y de cuáles son tus metas. No quiere decir que no vas a hacer el otro proyecto, pero vas a ir por pasos. Ahorita vas a hacer ya que lo termines, después empiezas con el otro y a lo mejor te va a servir para el siguiente y así, ¿no? O mi otro problema, que es decir que no puedo decir que no. Y hoy me pasó en el trabajo, o sea, hoy me hablaron que si podía ir a trabajar a una de las clínicas, la clínica de fertilidad. Y yo yo estaba ya agendada en otra clínica del mismo hospital, y yo o sea, ya es la segunda vez que me pasa. Y con Edith, mi psicóloga, le digo, es que no puedo decir que no. O sea, me cuesta como de, ¿qué van a decir? El que decir de, que no quiso, o sea, que ¿por qué? Y luego dije, me cuesta tanto. O sea, ya me había pasado y hoy, o sea, no acepté que me cambiaran de área, pero no dije que no, o sea, de mi boca no pudo salir el no. Yo le dije, I'm not sure, no estoy segura. Y yo dije, pero ¿por qué no puedo decir que no? O sea, ¿por qué no puedo como hasta explicarle por qué? O sea, yo me sentía mal. Y bueno, ya, ella fue la que me dijo, después de ella estar diciendo de I'm not sure, ya me dijo, ok, no te preocupes, no hay problema. Ella sí te puede decir no. Y mi esposo David me dice, no, pues, o sea, en esa clínica casi no te hablan, tenían meses sin hablarte, en esta otra clínica sí te hablan, te dan días, ¿por qué vas a quedar mal en una clínica que te está dando días, que te está dando horas, que te está dando trabajo? Razones como para justificar tu no. Que si hubieran entendido. Yo decía,
Y yo no quería ir, o sea, yo dije, no me voy a sentir cómoda, voy a ser la responsable de la clínica, hace mucho que no voy, ha habido muchos cambios que yo no sé cuáles son. Entonces dije, no estoy actualizada. Y dije, me empezó como la ansiedad y dije, pero ¿por qué me tengo que poner en esa situación? Pero la terapia me ha ayudado. Claro. Aunque no dije con palabras que no, con la actitud lo dije y no fui. Pero y si te fijas, o sea, si tú no tomas la terapia, o sea, no como que no eres consciente de eso. No. Tú te sientes mal todo el día por no haber dicho que, por haber dicho que no. Sí, yo siento que la Rebeca de antes me hubiera sentido culpable. Y todo el día hubiera andado pensando. Todo el día hubiera andado pensando eso. A lo mejor hasta hubiera llorado, tú me conoces, hasta me hubiera dado un ataque de ansiedad, no sé, hubiera llorado. Solo por no haber dicho que no. Esa es una. O dos, el que podría ser el segundo panorama, es que al final de cuentas, ahorita pudiste empezar a decir que no y ella te ayudó, ¿verdad? Sí. Pero quizá en otro caso, sin la terapia, hubieras dicho que sí. Hubieras dicho que sí a alguien que te está preguntando de último minuto y entonces le ibas a cancelar a la otra clínica. Exacto. Ajá. Iba a quedar mal en otro lugar. No. ¿Por qué no quedar mal con ella? Sí. Y entonces te ibas a ir, ibas a tener un mal día porque sabes que aparte en esa clínica no te gusta trabajar o me gusta, pero sí. Hace mucho tiempo que no he ido y no, ha habido muchos cambios y no. Que quieras. Sí. Pero sigue generándose esto y ya, o sea, a lo mejor tú te vas a tu casa y ya trabajaste lo que quieras y como que lo dejas ir. Pero después viene otra situación en la que te vuelven a preguntar no sé qué y vuelves a pasar por ese sentimiento, digamos, de culpa o lo que quieras. Y a mí, bueno, lo que me ha dicho mi psicóloga es que es como si fueran heridas que se quedan ahí, que no cierran. Entonces, como tú no trabajaste eso, entonces estás bien por un periodo de tiempo, pero entonces te vuelven a preguntar y se vuelve a abrir como ese sentimiento de nuevo. Lo vuelves a experimentar, vuelve a pasar, lo vuelves a experimentar. Entonces después ya llega un momento en que como eso se fue acumulando es donde empiezan los ataques de ansiedad, todo eso, y tú dices, ¿y de dónde me viene este ataque de ansiedad? Hello, y ya se ha repetido muchas veces el patrón y es como algo que se cierra y se vuelve a abrir, se cierra, se vuelve a abrir. Entonces es por eso que vuelves a sentir claro. Eso. Entonces, por eso es como tan importante. A mí de verdad que cuando empecé a platicar todas estas cosas con ella, o sea, la forma en que yo también ya veo las cosas y esto que les estoy explicando es porque yo he platicado con mi psicóloga. Al final del día es conocimiento de ella. O sea, lo que yo les estoy compartiendo es conocimiento de Dani. Y la verdad es que creo que sí es muy importante para muchas cosas, como decimos, para muchas cosas. Tú ahí dices, yo con mi no, con que no puedes decir que no, una, y dos, el procrastinar. Sí. Yo también en decir que no, también, no tanto, pero sí se me complicaba un poquito en ciertas ocasiones. Pero ese yo siento como que ya lo tengo controlado. Yo como que digo, no quieres, o como que me pregunto misma, ¿quieres hacer esto o no quieres hacer esto? ¿Te sientes cómoda o no? No me siento cómoda. Di que no. Y digo que no, ¿sabes? O sea, ya para mí sí es ya más fácil. Pero antes no lo analizaba o no me hacía estas preguntas. Entonces ella me dijo así como que cuando quieres decir que no, que esta era con mi psicóloga previa, cuando quieres decir que no, pregúntate, ¿te vas a sentir cómoda, sí o no? ¿Te estás sintiendo bien al decir que sí o no? Entonces no dudes, confía en ti y di que no. Y entonces ya después de ahí yo digo así como que hasta para salir, yo dice, ay no quiero salir, pero a veces dices, es que me está insistiendo y no quiero. La presión social. La presión social, lo que quieras. Y me quedo en mi casa tranquila y digo, ay, me estoy bien feliz, estuviera ya sin haber sentido esta paz, ¿sabes? Lo que sea, que parecen como cosas mínimas, pero exacto, que puede haber tantos cambios, y que te pueden afectar en la pareja, que te pueden afectar, como decíamos, económicamente, en tus metas, en todo eso. Entonces está muy padre que si en dado caso, o sea, nosotros queríamos como tocar este tema, porque decimos a lo mejor nuestra historia puede ayudar un poquito de decir, al igual como nosotros quizá lo pensamos mucho o dices no lo hago o yo no lo necesito, pues intentarlo. Si tú ves algo con lo que dices, ser, como dirían a lo mejor humildes en ese tema, decir, creo que sí tengo un problema,
o si no creo que lo tengo, pero como que dudo, pues porque no hablo con un especialista y ese especialista me va a decir. Sí, porque también eso pasa, por ejemplo, en mi caso, ya recordé también un poco porque yo no lo hacía, porque yo decía, yo no tengo algún problema, o sea, yo no tengo que, yo decía, no, pues yo tengo, o sea, no soy una persona que tenga algún vicio, yo no fumo, no tomo, o sea, sí, yo nunca sufrí de algún tipo de violencia, abuso, o sea, yo terminé mi carrera, o sea, soy enfermera, trabajo, tengo un trabajo estable, tengo mi familia, o sea, como que yo decía, o sea, no, de lo que yo me quejo, como yo me siento, o sea, no es como que yo necesite al psicólogo, ¿verdad? Pero sí, o sea, el que tú pienses que tú no tienes un problema también, o sea, es también a lo mejor una señal de, pero algo no está bien. Yo sentía como que algo no estaba bien, pero no sabía qué. Y yo decía, es que no puede haber nada malo. O sea, yo me analizaba y yo decía, hasta me sentía mal, como que decía, si lo tienes todo, ¿por qué te sientes así? También. Entonces era como sentirme mal conmigo misma, y a mí el que me motivó, si se puede decir, ¿no? Sí, me motivó, fue mi esposo. Él había tomado ya terapia anteriormente. Y él fue el que me insistió. Yo decía como, ay no, o sea, ¿para qué? O sea, yo nada más necesito como desahogarme, o sea. Y David es de, estás loca, sí. Terapia, ayúdate. Sí, te lo estoy diciendo. Y yo no, o sea, yo como que decía, yo nada más necesito a alguien que me escuche, yo necesito platicar. Pero si yo estoy sí, bien, ¿no? Pero yo después decía, no, pero platico con él, y como que yo sentía que le cargaba mis cosas. Y luego con ustedes también como que yo decía, bueno, es que no, yo quiero que me digan el punto de vista de un profesional, no de alguien que nada más me va a decir por a lo mejor no hacerme sentir peor o algo. Entonces tomé ese paso, y a veces no, bueno, lo que me pasó a mí, que no siempre la primera persona, terapia, psicóloga con la que vas va a ser la indicada. O sea, yo estuve con 2 antes de estar con Edith, que me sentí ya ahora muy cómoda y me gustó como a ella habla y lo que me explica, o sea, entonces también a veces no se desanimen si a lo mejor con la primera persona o cambien. Exacto. Si no se sienten cómodas, cambien. Ajá, eso es normal. Ya bien terapiados nosotros. Ya bien terapia. Les podemos pasar ahí unos datos, ¿verdad? Si no funciona con una, con la otra, y así. Síguele. Porque yo iba a mencionar algo de que no se me fue, lo tenía así en la punta de la lengua. De que yo también como en cuestiones de las parejas, que repites patrones, ¿ok? Ese también es como uno de, aquí pues me estoy sincerando, nos estamos sincerando. Uno de tantos traumas. Ay, mi micrófono, ni me había fijado. Está todo hasta acá. Uno de los tantos. O sea, yo como que dije, bueno, pues ¿qué está pasando, no? Y como dicen, a veces tienes que ver hacia adentro en vez de hacia afuera. Entonces dije, pues yo quiero analizar esta situación. Entonces también te salen todas esas cosas que a veces, bueno, si usted va a buscar, a veces te salen en internet. A mí a veces, bueno, como decimos yo, a mí el algoritmo ya me tiene ya que te leer. Conoce. Sí. Entonces, de que bueno, pero al final de cuentas ese algoritmo me ayudó a decir, a lo mejor sí, y entonces fui a buscar la psicóloga. O sea, porque eso de los patrones que repetimos a veces, que ¿por qué siempre salgo con alguien que a lo mejor no me elige? O sea, o que no dice como que sí me quiero casar contigo, o estamos como bien y de repente es como que no, se desaparecen, ¿no? Te gostean o cosas así. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Las gostean. Entonces, como que yo dije, pues a lo mejor sí, pues vamos a analizar bien un poquito. Sí, porque trabajar en ti para después buscar para otra persona también, ¿no? Entonces, yo dije, aparte de que yo, como le platicaba a Rebe, lo he visto en las experiencias de algunas de mis amigas, que es como que dicen, hasta después de que ya se casaron, entonces empezaron como a ver cosas de ellas, ¿sabes? Claro. Porque ya estás creciendo, ya estás más madura. Y 2, ya empiezas a hacer las cosas más serias de adulto, ¿verdad? Sí. Luego, 3, porque pues ya es una pareja, o sea, ya se vienen cosas más serias, los gastos, los hijos, esto y otro, y entonces empiezas a analizar muchas cosas de ti y de tu pareja aparte. Claro. O sea, porque decíamos también nosotros, mencionábamos
que la mayoría de las mujeres somos las que muchas veces, a pesar de que sigue siendo un poquito tabú, damos el paso a tomar terapia. También en la terapia de pareja, casi siempre es la mujer la que dice, hey, hay sus excepciones, pero en su mayoría y en sus porcentajes a nivel mundial, también las mujeres somos las que pedimos terapia más rápido y tanto personal como de pareja. O sea, son las que le proponen al marido, oye, ¿crees que, cómo ves si tomamos terapia? ¿Verdad? O sea, entonces ahí va también la parte de que el hombre casi no pide ayuda y el hombre todavía está más se rehúsa más cerrado en el tema de tomar terapia. Pero fíjate que bueno, no sé, es que yo lo recomiendo tanto para todos. Es como yo digo, es que cuando lo haces ahorita que sí, porque yo me tomó tiempo, claro. Sí, claro, tomar la decisión, pero una vez que lo haces, hay gente que está ahí donde tú estabas, sí, que no ha dado ese paso. Sí, que no ha dado ese paso. Ajá, entonces por eso es el paso. Sí, claro, pero es como que una vez que lo haces es como de ya no puedes volver atrás, o sea, es como de a mí la verdad es una de las cosas de las mejores cosas que me han pasado y es como que yo sí. Está muy arriba y no tienes que hablar. Ay, ok, es que es mi voz. Y es mi voz natural. De repente pum, pum, pum en rojo. Ay, Cindy me decía el otro día, mira, estoy hablando muy fuerte, me decía, mami, es que ¿por qué gritas? Y yo le dije, Cindy, es que no lo puedo controlar. ¿Y mira el tuyo? El mío es el de abajo. Sí. Ay, no, pero no estoy hablando mira, ahorita no estoy hablando tan fuerte. Ya, pero ya bajó un poquito, ¿te fijaste? Ay, sí. Estaba muy alto. O le bajo. No, sí, bájale. ¿Le bajas tú o le bajo? ¿Le bajas no, tú o le bajas? No, bájale, porque no puedo controlar mi voz. A ver, espérate. Me vas a traumar y voy a tener que decirle a mi psicóloga. Sí, es el 2, ¿eres tú? ¿Cómo? Sí. Ya le bajé. Y yo un poco de la cama. Ok, ya le bajé un poquito. O sea, yo siento que la verdad yo sí recomiendo la terapia así al 1000-8000, o sea, al 100%, sí, o sea, es lo mejor que les puede pasar, que pueden hacer por ustedes mismos, o sea, la mejor inversión que pueden hacer en ustedes para cambiar, para crecer, para ser mejores, para sentirse mejor, o sea, sí. Súper recomendado. Ajá, bueno, pero estábamos como en el... Que las mujeres son las que... Ajá, mujeres y hombres. Entonces, yo, como decíamos, creo que también deberíamos de romper, el hombre de romper un poquito ese tabú de decir, ¿por qué no me analizo yo también y veo si en realidad yo también tengo un problema? ¿Sabes? Porque eso afecta mucho a la pareja. Y la verdad es que uno desde chiquito se va formando. Entonces, todos esos problemitas que uno trae, como de que, como le quieran llamar, problemas, herencias, lo que sea, educación, lo traes de la familia. Entonces, eso en verdad, de que uno aprende muchos patrones de la familia, es verdad, porque al final del día, ¿quién te enseña cómo caminar? ¿Quién te enseña cómo comer? ¿Quién te enseña a hablar? ¿Sí? Tus papás. Tú dices palabras, es como, por eso tenemos acentos, por eso tenemos palabras diferentes según costumbres, porque al final de cuentas lo traemos de nuestro hogar. Entonces, eso no es solamente esas cosas externas las que traemos con nosotros, también son psicológicas y patrones, o sea, muchos patrones que bueno, como yo, digamos, mi fobia a las ratas. Yo lo adjudico a que a mi mami ella tiene una fobia inmensa a las ratas. Y yo hasta eso ¿Tú nunca has tenido una experiencia directamente traumática jamás. Con una? A mí ella sí la tuvo, pero mi mamá era como un terror cuando había un ratón. Que yo lo adjudico porque yo digo, yo conmigo era lo mismo, pero con los perros. Yo con los perros y yo hasta ahora que estoy acá, David, él ama los perros, entonces empecé a tener el acercamiento directo con el perro y me costó muchísimo, pero también me decían, o sea, ¿has tenido alguna vez te mordieron, te corretearon, o sea, algo? Y yo, no, jamás. Pero mi mamá tenía...
de mi mamá que la mordió un perro de perro. chiquita. Y mi mamá le tenía mucho miedo a los perros, le sigue teniendo miedo a los perros porque la mordió uno de chiquita y le dio rabia y le ponían las inyecciones en el ombligo. No sé si cerca del ombligo, no sé, es lo que dice ella, ¿verdad? Ajá, y si todavía sigue haciendo así. Y eran no sé cuántas inyecciones. Sí. Ajá, para prevenir la rabia. Chiquita y pues, bueno, o sea, sí fue algo aparte de que le pasó de chiquita. Entonces, ya de ahí ella pues generó ese trauma. No se trabajó. Entonces, se genera ese trauma y luego entonces ella y cada quien agarra cosas diferentes. No lo transmitió. Porque te fijas, yo no me acordaba eso de los perros. Porque a mí los perros, yo amo los perros. Eso de los perros a mí no se me pasó. Ya, el trauma yo ahora ya estoy más, ya estoy más como no sé, ya lo he trabajado, estoy más eres más como alrededor de estar de un perro, o sea, ya me siento como más cómoda, pero antes no. Yo me acuerdo una vez fui a una casa de una de mis amigas de Citlali y estábamos, no sé, en la prepa, en high school, y pues tenía su perro, él solo vino, y pues era juguetón, o sea, y ese día creo que fui a estudiar o visitarla, no sé, el perro, ella ya sabía que lo tenía que esconder o subir al cuarto porque yo iba. Bueno, ese día no sé qué pasó, el perro salió corriendo ahí a la sala, todo. No, yo me subí a los muebles de la casa, o sea, yo andaba en las sillas, en el comedor, en la mesa, en los sillones, ay no, hasta que lo agarraron. O sea, así el trauma. Ahora ya puede estar cerca. Yo no sé, pero, o sea, sí, ay no, es la historia que más recuerdo, wow. Y el perrito sin hacerme nada, o sea, un perrito... Sí, lindo. Pues sí, exacto, ajá. Pero, o sea, y yo con los ratones también, o sea, y nuestra hermana, la mediana, ella no. Ella no agarró, veterinaria. Ella es veterinaria, o sea, ni con los perros ni con los ratones, y nosotras agarramos otra cosa. No. Y eso es un ejemplo que les estamos dando. O sea, imagínense todas las demás cosas que trae. Todos los traumas que tenemos. Los traumas que tenemos nosotras. Y todos, o sea, arrastramos así como que las cosas de la pareja, como dicen, como tú creces en familia en tu casa, todas esas cosas que uno ve y nos dice, como me dice mi psicóloga, es como si tuvieras un almacenamiento chiquito aquí atrás en tu cerebro, de que ahí se va como quedando. Entonces, cuando te pasan ciertas situaciones, tú reaccionas de cierta forma, como dicen, es como también cuando uno se enoja por todo o algo, es como que algo traes adentro que quizá tienes que sanar, ¿sabes? O sea, porque no es normal que te enojes por esto o por aquello. Simplemente saber controlar tus emociones. Sí, todo eso. Entonces, también, o sea, en las pláticas con mis amigas que ya están casadas, a veces comentábamos como de, bueno, lo que pasa es que pues yo me estoy dando cuenta de esto de mi esposo, ¿sabes? Y entonces ya convives más con la familia del esposo, que las fiestas, que las reuniones, que ya nació el niño, que entonces la abuelita lo quiere cuidar de una forma y le quiere decir esto y lo quiere decir aquello. Y entonces empiezas a enlazar todo y dices, pues por eso mi esposo es así. O por eso él me trata así. Por eso él quiere esto de mí. Entonces te das cuenta cómo viene desde la familia y por eso es tan difícil cambiar. Porque es como, pues él así creció, él así está acostumbrado, para él eso es lo normal. Y no quiere decir que esté bien, pero es como, no lo estamos justificando, pero es como para entender un poquito por qué es tan difícil aceptar y cambiar, dar ese paso. Si no vas a terapia, nunca lo concientizas. Entonces, es como una batalla bien difícil, porque entonces tú a lo mejor estás viendo algo en tu pareja que él obviamente no ve y que para él es normal, o para ella igual, como tú en tu caso a lo mejor con Dave, que a ti te dijo, hey, te toca, ¿verdad? Te toca la terapia. O sea, como que no lo ves y tú lo ves, pero la otra persona no lo ve. Pero entonces es como que, aparte eso, cala. O sea, entonces depende de cómo también reaccione tu pareja, porque le vas a decir, oye, mira, yo estoy viendo que tu mamá hace esto y esto y esto. Y tú haces esto y esto. Uy, le vas a dar como que... Y luego algunos es como que ni a mi mamá ni me la toca. Lo cual se respeta, o sea. Pero hay que ser también bien maduro para decir, espérate. Tomar esa crítica constructiva. En vez de negativa. Claro. Entonces, pero eso, pues también no puedes tú controlar cómo tu pareja lo va a tomar.
lo va a tomar bien, lo va a tomar mal. O sea, como tú en dado caso que David te hubiera dicho y tú dices, no, pues qué, ni qué, yo no estoy loca o qué, loco tú, y ahí ya se crea hasta un conflicto mayor con la pareja. Claro. Entonces, sí es como un tema de vulnerabilidad y de ser conscientes, como decimos, ya vemos, creo que hay como un poquito más de información al respecto. Hace años que las mamás se guardaban todo y los hombres también ni decir ni llorar, es que, ni ¿sabes? nada También de eso. Eso, lo de el aparentar, y siento que todavía también es mucho. Yo lo veo con muchas amigas, en específico de México, que no lo hablan, y en redes sociales o lo que sea, en una fiesta, en una reunión, se quiere aparentar una cosa, pero luego ya otra amiga te dijo algo, o ya ella ya medio dijo algo, y dices, o sea, es que todos tenemos problemas y eso está bien, pero el querer aparentar que todo es de miel sobre hojuelas, color de rosa, que no pasa nada, es también difícil que entonces vayas a dar el paso de, bueno, las cosas no están bien, hay que tomar terapia, o yo quiero, o sea, yo quiero estar mejor en mi matrimonio, con mis hijos, en mi trabajo, yo misma voy a ir, pero la apariencia, eso cuesta tanto. Yo me he fijado con amigas y hay familiares también, cuesta tanto, o sea, no, ¿qué van a decir? Y no, yo porque voy a que piensen que estoy mal o que las cosas no están funcionando, y eso es un grave error. Sí, entendemos que cuesta trabajo, o sea, como nosotros decimos, a nosotros también nos costó trabajo entender y decir, y como decimos, a veces ni siquiera te lo preguntas, a veces dices como que, como decimos, es un patrón para ti, y como me dice mi psicóloga, como que tu mismo cerebro te dice, hey, ¿por qué estás cambiando esto? Esto es lo que venimos aprendiendo desde que somos niños. Y el cerebro tiene ese potencial de protegerte, ¿ok? En una situación como de riesgo. Entonces, para él es como que, hey, alerta roja, estamos en riesgo, porque esto no es normal, algo está pasando. O sea, como cuando hay un terremoto, dices, esto no es normal. Ok, en tu cuerpo también dice, hey, a ver, espérate, o sea, ¿qué estás haciendo? Regresa a lo que es normal. Entonces, a lo que estamos acostumbrados. Sea bueno, sea malo para ti, yo no sé, pero eso es lo que hay aquí. Entonces, te regresas, y entonces ella igual dice, la terapia ayuda, pero es un proceso, porque te estamos quitando como ese patrón que traes desde hace muchos años, y que no era solo tu patrón, era el patrón de tu mamá, de tu abuelita o de tu papá, de tu tío, de todo el mundo. Entonces es como que es difícil, sabemos que es difícil, pero de verdad nosotros decimos, creo que puede ser muy diferente tu vida una vez que te tomas terapia. Y igual nosotros le diríamos a los hombres que poco a poco, nadie se tiene que enterar, tranquilos. O sea, háblenle a la psicóloga y dígale, ¿sabes qué? Porque ellos acumulan también mucho estrés. El estrés... Claro, a veces el hombre de la casa, el llevar todas las responsabilidades que no tienen por qué ya cargar con todo, pero a veces ellos quieren, porque así están acostumbrados, y siento que eso causa también mucho estrés. Claro. El que quieran llevar todas las responsabilidades de una casa es demasiado. Llevarlo ellos todo. Y eso es... Y luego es como que tienes carga en el trabajo, y luego tienes carga en la casa, y los niños, y no puedes dormir tanto, y ay no, o sea, son como muchas cosas que de verdad se van acumulando, y que por eso a veces la gente llega a situaciones que inesperadas, y los matrimonios a veces también se terminan. ¿Por qué? Porque uno no quiere aceptar que está haciendo algo mal, o que quizá te educaron de una forma que no es lo que compagina contigo, estás en una batalla. Entonces sí, de verdad que la terapia ayuda muchísimo. Sería muy bueno que poco a poco, creo que, bueno, al menos las mujeres ya podemos como que un poquito más hablar del tema, que los hombres también pudieran. Ya vemos muchos psicólogos, gracias a las redes sociales también vemos como muchos psicólogos hablando de, hey, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Y creo que pues pónganse ahí, con que pongan unas 3 veces psicólogo porque, no sé, me siento triste, o como procrastino. No, el algoritmo les va a empezar a dar. Les va a dar bonito, les va a dar mucha información, y empiezan a salir videos que esos videos, como decimos, o sea, las redes sociales te pueden
ayudar en muchas cosas y creo que esa sería una de las cosas buenas que ves a algún psicólogo hablando de temas de este tipo o YouTube. Y también sabes que cuando nos abrimos un poquito a hablar del tema, porque yo me acuerdo que eso ayuda mucho. Ya mi psicóloga yo la conocí. Espera, quiero decir, antes de que se me olvide, es como que, si ustedes se fijan, a veces uno dice que es chisme, ¿verdad? Ajá, Cuando hablas con tus amigas o dices, ay, somos bien chismosas, No. pero no. Esa es como No es chisme. una ventana para sacar lo que traes adentro, Sí. porque a nosotras también nos sirve, o sea, es como que andamos, El ¿verdad? escuchar que no eres la única que tiene problemas o que algo, ¿sí me explico? Y que haz de cuenta que nos ha pasado, que estamos como en una situación en la que Pensé que era un celular. no, Es como que dice, alguien se está bañando. Brian, te estás bañando. Le bajo al baño. O sea, como que nos ha pasado a nosotras, que dices, no, me pasó esto, y entonces, ¿qué te pasó? Y entonces empezamos a contestar y empieza esa interacción, y después ya hablé yo, ya habló mi otra hermana, Marcela, y Rebeca, así como que, no, ya me siento mejor. Claro, Ya ajá. me siento mejor. Ah, no, qué bueno. O dices, ay no, bueno, ya me dieron, o sea, como que no es tan malo como lo Sí, como pensaba. yo me lo ya estaba me están dando imaginando. ya otra perspectiva y es como de, ok, bueno, ok, O sí. no, tranquilízate, respira. A ver, no te enojes, no vale la pena. O sabes, entonces ya empiezas a escuchar como otra vocecita, que no es tu voz interna que te está ahí abriendo la Sí. herida una y otra vez. Entonces, eso ayuda mucho. Yo en el chat de mis amigas, que tengo varios chats de diferentes grupos de amigas, no, hombre, eso es como que empezamos a hablar así, sí, y audios y todo, y luego somos como 6, 7 ahí, entonces todas hablando, pero todos estamos al pendiente, ¿no? Que es lo bonito que también como que dicen, espérenme, ahorita escucho, ahorita comento, me pongo al día, no sé qué, y ya, se pone al día, y de repente ya es como que, no, ya estoy más tranquila. Pero ya qué bueno respiré. también que haya esa confianza de abrirte y de Claro. saber que no te van a juzgar o que te van a decir lo que quieran, pero lo están diciendo con buena intención. ¿Sí Claro, me explico? o sea, Que, esos son- o sea, no te van a juzgar y que es un espacio seguro. O sea, eso está padre también, tener amigas así. Yo la verdad siento que mis Leales. amigas son un poco de, o sea, tengo pocas que la verdad se abren así, porque siento que es muy de aparentar, son muy de aparentar, de no pasa nada, no todo bien, y no dicen las cosas. Hasta, pero siento que luego a veces ha pasado con amigas que lo dicen cuando ya están hasta acá y ya explotan y es como que ahora sí yo lo voy a decir y es como dices, no, pero aquí estaba yo para ti, o sea, me pudiste haber No te dicho. iba a juzgar. Y aparte el compartir siento que también es como de, ok, eso es lo que le pasa a todos Sí. tenemos problemas, o sea, no soy la única. El pensar que eres la única y que te pasa lo peor, dices, no. Y una vez que lo compartes, te das cuenta, o sea, como que ya sale la otra de, ay, no, pues es que yo, fíjense que, ¿sabes? Sí, O sea, ajá. ay, no, Bueno, yo- bueno, es que, ay, no, así, o sea, de hecho teníamos una amiga que nosotros nunca supimos que su relación estaba mal y de repente nos dijo que se iba a divorciar. ¿En ¿verdad? serio? Tú y yo. Yo hace poco. Ay, güey. Güey, no voy a decir nombre. Sí, ya sé quién. Pues es que estás hablando del grupo de tus amigas de WhatsApp. pero dije, Y tenemos luego- una amiga. Ay, Ay, tú y yo. bien perdida. Y tú, ay, Ay, un poco. Eso no me has contado. no, tú sabes. Ay, sí. O sea, Ay, sí, nuestra ya amiga sé. Que nunca supimos como que Sí. íbamos a las fiestas y todo. Ajá, Y tú yo súper hasta bien. decía, qué padre, o sea, se llevan muy bien y se ve que se quieren mucho. Tantos Y de años. repente, pero ahora digo, ya que sé todo, digo, ay, no, qué bueno. O Sí, sea, que qué se bueno dejaron. O sea, porque ya después no, ella sí, ya, como que ya liberada, dijo, ya. la veo feliz, Sí, radiante, es dijo, y otra. no me o sea. importa, ya les voy a contar y fíjense. Si antes era, ay, se veía radiante, ahora se ve más. más Ujú, ella sí. brillando Ujú, así, sí. porque se quitó un peso encima y le Claro. costó trabajo el Con por lo de nosotros las también apariencias, contarnos, ajá, sí. como de pero como que siento que llegó un momento en que se sintió en confianza porque nosotros ya platicábamos como que más cosas, Sí, entonces ya fue como cuando ella dijo, híjole, pues ¿qué creen? Ya me voy a divorciar y fue como de ¿qué? Espérate, o sea, que no eran los más felices del mundo, ¿qué onda? ¿Qué De hecho, pasó? la verdad, cuando nos dijo que tenía algo que decirnos, que nos íbamos a ver, yo pensé que nos Que iba a está decir que está embarazada. embarazada, ajá, porque yo dije, pues Así. sí, o sea, de tan
así de bien que pensamos que estaban. Estaba la situación. Pero digo, no, qué bueno, o sea, que Dios se pasó y qué bueno que... Ya después que nos platicó todo, como cómo estaba la situación, porque uno también lo veía a él como... bien, o sea, como un otra imagen ejemplar. Entonces, como que después dijimos, ay, no es que sea mala persona, pero que te dices, no, como pareja no funcionaban, o sea, simplemente. Sí, no era ahí. Entonces ya era como que dices, ay, no, pues qué bueno, ¿verdad? O sea, para los dos fue lo mejor, para que él encuentre su persona y ella su media naranja. Entonces, pero cosas así pasan, de que pues... Y ella lo llegó a decir, o sea, es que yo me lo guardé tanto tiempo y estuve a punto de decir, pero me retractaba, a punto de decir ya divorciémonos y me retractaba y como intentemos y nada. Entonces ya llegó un momento en que ya no, y como decimos, pues ya ahí ya no hubo ni opción de terapia de pareja. No. Y de hecho, o sea, nosotros contando la vida de ella. O sea, de hecho pasó que después de que ya ella dijo ya el divorcio y que ya estaban casi para firmar el divorcio, que empezaron como a hablar de, pues sí, es que esto pasaba y es que así me sentía. Sí. Y él así de que no, pues, ¿sabes qué? Creo que sí, pues la regué, ¿no? Sí. O sea, hasta ese momento. Pero ya en ese momento ya se rompieron muchísimas cosas, ya se rompió todo, que ya no quieres nada con la persona. Entonces ya te das cuenta que tus issues, todo eso que traías en el pasado se vino a reflejar en tu matrimonio. Y que está bien tomar terapia aún a ese punto, porque dices, bueno, para que en la próxima pareja que elijas pues sea mejor y que tampoco no te sientas culpable por la decisión que tomaste. Y porque es un duelo también, o sea, terminaste una relación de años, o sea, es un duelo totalmente. Claro. Es como que ya no vas a ver con la persona. Y también a lo que yo iba es que yo, por ejemplo, supe de mi psicóloga porque una amiga me comentó que ella estaba tomando terapia con ella. Si ella no se hubiera abierto a comentarme de eso, y ella fue porque su mamá... Abrido. ¿Sabido? Se me ha abrido. No, es abierto. Sí, abierto. Sí. Ay, dije abierto. No, dijiste abierto. Pero te estabas... Te confundí. Que ella, si ella no se hubiera... Ay, otra vez. Abierto. Si ella no me hubiera comentado... Ya, cambié la palabra. Hay que cambiar, sí. Si ella no me hubiera comentado, yo a lo mejor tampoco no me hubiera animado, o sea, hubiera dicho... O todavía a lo mejor seguiría buscando. ¿Y ella por qué tomó terapia? Ella fue por el duelo de su mamá. O sea, su mamá falleció. Es que otro tema también. Sí, su mamá falleció y ellas pues eran muy unidas. Ella, su abuelita, vivían juntas y ella creció con su mamá. Y o sea, como que la enfermedad de su mamá, o sea, ella siendo hija única, siendo la única cuidadora y aparte trabajando, o sea, como que toda la carga emocional, el cansancio físico, mental, o sea, ella quedó agotada y aparte, o sea, pues sí, una experiencia muy traumática. Aparte, o sea, estás muy agotada, pero al mismo tiempo se fue ya esa persona que ha sido tu rutina por mucho tiempo. Es que son muchos temas con los que, millones de temas, que cada quien tiene sus problemas, como decimos. Yo tengo otra amiga que ella por cuestiones de trabajo, en realidad, ella por muchos años trabajó, o sea, era como que ella era, digamos, la que mantenía la casa, la que sostenía la casa, y su esposo era más como de estar en la casa. Entonces ella después casi como, no sé, 7, 8 años creo, que esa fue su rutina de trabajar, de llegar a la casa y seguir trabajando, y de estar bajo como un estrés constante. La despiden. O sea, ella no quería, a pesar de eso toda también la es presión, un duelo. a pesar de toda la presión que ella tenía, pero ella ya tenía un trabajo que estaba un puesto bien, estaba ganando bien, entonces eso era lo que le daba como, pues, hasta cierto punto, a pesar de que estaba cansada diciendo mucho, pero profesionalmente estaba satisfecha. Sí, entonces, y ella es mucho de, pues sí, muy responsable, todo, entonces estaba de verdad bien, o sea, entregó más su vida a su trabajo por muchos años que ni a su familia. Entonces, cuando literal la corren, o sea, es como que entonces le da como un shock, como porque me estás corriendo a mí, si tengo toda una vida dedicándome a este trabajo y ni siquiera le cambié los pañales a mi hija, ¿sabes? Por estar aquí. Entonces es como que entró en ese shock de, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, fue como de, y ella misma se bloqueó porque dijo, ¿yo qué voy a hacer? Y entonces se tenía que ya quedar en la casa, y entonces ya como que pues su esposo igual en su apoyo
apoyo que él le quería dar es como de, pues tranquila, yo voy a trabajar, pero pues quédate en la casa, ahora tú con las niñas, Entonces ella quedó como que, no, espérate, o sea, esto no era lo mío. Entonces, eso y varias cositas que a lo mejor se fueron presentando en su vida. Por darles un ejemplo, ¿no? O sea, de historias que nosotros hemos conocido directamente de que todas estas cosas te pueden afectar. O sea, no es un tema de que, ay, estás loquito o lo que quieras. No. Y si tú no lo trabajas, eso te puede afectar en muchos aspectos. Muchos. Digo, sin casos extremos que llegan a atentar contra su vida y todo eso. Entonces, no hay que llegar a esos extremos o que se refugian en el alcohol, las drogas. Claro, todo eso, buscar otra salida aparentemente más fácil, ¿verdad? Más fácil. Pero, entonces, si ahorita ustedes ven como que hay algo ahí, como que, híjole, me empiezo a sentir incómodo, háblenlo con un profesional, porque ese profesional de verdad que los va a analizar. A mí, Dani me ha analizado en muchos aspectos que yo no conocía de mí, o sea, que yo no sabía que eso era a lo mejor algo que me estaba afectando, o como digamos, cuando me duele mucho algo, digamos que yo estaba saliendo con alguien y entonces esta persona me hizo sentir como mal, ¿verdad? Entonces yo digo así como que, no es como que me hizo algo horrible, pero en ese momento me sentí como triste y no dije nada. Y entonces ella decía, ¿y por qué no dijiste nada? Y yo, pero ahorita quiero decirle todo. Y me decía, es porque tú reprimes tus emociones en el momento que lo tienes que decir. Le digo, y es que yo con la gente o mis amigos no soy así. Yo digo en el momento, hey, esto. Pero con esa persona me pasa. Y entonces me decía, pero ¿por qué te pasa eso con eso? Sí. Entonces empezamos como a analizar todo y entonces yo digo, ay, tienes razón, o sea, ¿por qué no le...? Y luego le digo, pero es que ahora le quiero escribir. Y ella me decía, díselo, de una forma bien y expresándote, tú díselo. Ya como lo tome esa persona, ya no es cosa tuya. Sí. Ya eso ya es, si lo toma mal, ya es la terapia que él tiene que tomar. Para eso. La que él tiene que tomar. Pero tú estás trabajando en ti y decirle a esa persona cómo te sientes o cómo te sentiste en ese momento te ayuda a ti, una. Dos, le pone límites a esa persona para la siguiente ocasión y te estás mostrando como tú eres, porque el no haberle dicho cómo te sentías, tú estabas actuando como otra persona, estabas siendo como de sí, no pasa nada, cuando por dentro dando otra cara. Tu verdadero yo, pues sí, estabas fingiendo, porque tu verdadero yo quería parar esa situación y no lo hiciste, pero ahora tienes las ganas de escribirle y decirle todo, porque tu verdadero yo ya está en un lugar como safe. Ajá. ¿Cómo se dice? ¿Ya lo procesaste? Sí, no, como que ya te sientes en el modo de, ya puedo ser yo, porque no está esa persona al lado de ti. Entonces quiere decir que cada vez que esa persona está al lado de ti, tú activas como un modo de, tengo que actuar diferente para agradarle a esa persona. ¿Viste? Sí. ¿Viste? Ya estás analizando todo. Así yo me pongo con Dani y yo, ay, Dani dijo, es que ¿por qué no lo hiciste? Y me dice, y a veces me hace más preguntas como de, a ver, y entonces cuando esa persona está, hay cosas que haces como para complacer a la persona, aunque tú quieras decir que no. Y yo, aunque tú no estés del todo contenta con eso, como decir, que hay cosas básicas, como decir, él quiere pizza y yo quiero hamburguesa. Entonces, si él dice, yo quiero pizza, tú dices, bueno, pues sí, pizza. Sí, complacer a la otra persona, evadir algo que tú de verdad quieres decir. Por darte un ejemplo, que eso es muy básico, pero ya después empieza a escalar a otros niveles, como de cuando toman decisiones y entonces juntos financieramente o todo eso, ¿no? Entonces es como que va a llegar un momento en que tú siempre dices, no, te retraes para no crear conflicto con la persona, pero eso no debería de crear conflicto, porque esa persona también tiene que respetar las cosas que a ti te gustan y tú respetarlas de él. Entonces es algo que tú tienes desde un principio mostrarte como tú eres y decir qué es lo que tú Pero quieres. Es que eso es también siento que otra cosa que o al menos a mí me enseñaron que es como de, a veces la confrontación es mala, el hablar, el discutir, el expresar lo que tú
lo que te gusta, lo que tú sientes. Y es de no, la confrontación puede ser buena. O sea, es comunicación. Comunicación, no como una confrontación como tal. Pero comunicar, porque si no vas a ver lo que te gusta, lo que quieres, o sea, conocerte. ¿Me explico? El problema que de lo que muchos hombres muchas veces se quejan. Que uno dice, ay, es que yo quería flores y no me trajo flores el 14 de febrero. Y ellos así como que, pero tú nunca has dicho que te gustan las flores. O sea, nunca en la vida te he traído flores y tú nunca me has dicho que te gustan las flores. Como porque ahora, entonces te sientes todo ofendida y es como que, pero tú nunca hablaste, tú nunca dijiste en el pasado como... O me gustaría que me dieras flores. Sí, a mí me haría que mucha me sorprendas. ilusión. Me haría mucha ilusión pero si no lo expresas, o sea, pues pero también, no, el otro tampoco es adivino. Exacto, o sea, entonces... También hay uno, como decimos, como tiene que ver eso, la falta de comunicación. Y entonces, mi hijita, nadie te va a adivinar. No, y todo eso ayuda a la terapia, créanlo o no. Vean cómo yo estoy hablando, ¿eh? Sí, ya soy otra. Así que el que llegue, cuidadito, porque yo ya voy a estar lista. Ya está bien terapiada. Ya estoy bien terapiada. Yo sabes también otra cosa, bueno, ya para no hacerlo tan largo, pero yo, bueno, no sé si tú te dabas cuenta, yo era... O a lo mejor todavía soy muy impaciente. Yo quiero que las cosas pasen rápido. O sea, yo, por ejemplo, si aplico un trabajo y no me han avisado o algo, eso me pasó en mi último trabajo. Es de, bueno, pero yo ya apliqué y me dijeron, o sea, yo fui el miércoles y me dijeron que iban a entrevistar a más personas. Eso no lo había notado. No, yo pero sí. Ahora, o sea, si lo vamos analizando. Sí, o sea, digo, fue un miércoles y me dijeron, no, de aquí al viernes hoy vamos a sí me acuerdo entrevistar. Que hasta te dijimos, Marcela y yo, de, ay, pero han pasado como... Pero a mí me dijeron, el lunes te avisamos y el lunes no me avisan y luego ya pasan más días y yo, pero, o sea, que me digan si sí o no, ¿verdad? Lo que sea, pero que me digan. Ya díganme, a ver, ya toda agresiva. Y yo, pues, bueno, ya mandó un email, porque pues también me dijo David, mi esposo, que, bueno, está bien, mandar un email como para mostrar interés, ¿verdad? Que estás interesada en el trabajo. Entonces, bueno, ya mandé, pero, o sea, luego ya me dicen, es que la doctora salió. O sea, la doctora ahorita no, se me olvidó, me dijo la jefa de enfermeras, o sea, se nos olvidó que esta semana la doctora no iba a estar en la clínica. Entonces necesitamos hablar todos y tomar una decisión. Es por eso que no te hemos dicho, pero yo ya en mi cabeza me estaba haciendo ideas y ahora que apliqué a un programa también, que estoy esperando respuesta y yo así de, pero ¿por qué no me contestan? O sea, ahí estoy checando mi email y la aplicación todos los días casi, pero yo sola me digo también de, no, o sea, tienes que ser paciente, o sea, hay procesos y tú no sabes lo que está pasando del otro lado, o sea, tranquila, o sea, eso me cuesta mucho. Yo sí quiero respuestas de ya, o sea, dime, o sea, yo ya hice lo que tenía que hacer, o sea, ahora tú dime, ya, mañana. O sea, sí, ya. No, y fíjate que en eso yo soy como que bien relajada. No. Yo digo, ya, se fue el email y le echo la bendición. Y creo que yo te estaba preguntando más de... Ahí se nos cortó la toma. La toma, es que la cámara, discúlpenos. Van a ver ahí un corte en YouTube. Corte comercial. Corte brutal, así de esas. Ya se nos olvidó decir, vamos al corte comercial. Pero así era. Así era. Ahí vamos a ver. Pero es que ahí estamos solas, estamos haciendo todo. Estamos aprendiendo. Ténganos paciencia. No sean como yo, impacientes. Sí, no sean impacientes como Rebeca. Sí, me dijiste que tú eras la que me preguntaba más sobre el trabajo al que yo apliqué. Sí. Y yo, ni me acordaba. A ver, deja. O luego yo era de, pero preguntaste esto y esto y esto. Es que es esa pregunta. Casi que quería, ¿sabes qué? Darte una como, charla de cómo hacer la entrevista y darte notas de tienes que preguntar esto. Bueno, también porque yo ya he hecho varias entrevistas, ya le sé. Pues bueno, en conclusión, a nosotros la terapia nos ha ayudado muchísimo en muchos aspectos de nuestra vida. A saber decir que no, a poner límites, no solo con nuestros amigos, con la familia también. A cumplir tus metas. Entonces, si ustedes en algún momento sienten como que
pues un tabú todavía, que a lo mejor en la familia no se habla del tema, que hay algo que los esté deteniendo. Pues nada, eso es algo muy privado entre ustedes, no todo el mundo, no toda la gente se tiene que enterar. Hasta que ustedes estén listos pueden decirle a alguien y darle un consejo a alguien de mira, yo voy a terapia, porque no lo tratas tú, ¿verdad? También. Entonces, algo muy personal. Y igual si el primer psicólogo o terapeuta no les funciona, el que sigue y el que sigue hasta que ustedes encuentren como esa conexión y vean esa persona que les ha ayudado. A nosotros nos ha ayudado en muchos aspectos. Y pues nada, después podemos invitar a alguna psicóloga. Sí, estaría padre, tener esa perspectiva. Sí, me gusta mucho. Y ver, no sé, experiencias de ellas, porque pues al final de cuentas nosotros les estamos contando una experiencia personal y que vemos que también a muchas de nuestras amistades cercanas les ha ayudado en realidad. Y que a nuestros padres también quizá analizamos muchas cosas, les pudo haber ayudado también en muchos aspectos, pero por tener este tabú de no tomar terapia, pues muchas veces quizá no lo hicieron, ¿verdad? Pero bueno, lo hicieron a la mejor forma que pudieron en su momento. Entonces, es bueno, hombres, de verdad que yo les aseguro que hay muchas mujeres o que decimos a veces, ay, si él tomara terapia, ¿verdad? O sea, como que... Sí. Y las parejas también, o sea, a veces dicen, híjole, ya necesitas terapia. No solo los dos, creo que en algún momento de la vida, a lo mejor, si ustedes sienten que algo anda mal en su relación, aunque sea algo chiquito, empezar a tomar terapia para analizarlo de una mejor forma. De verdad, te abre mucho el panorama. O sea... Sí, es un cambio. Sí, es un cambio. Para bien, en mi punto de vista. Nunca va a afectar, la terapia siento que nunca va a afectar. No, a menos, como decimos, de que no encajes con ese psicólogo. Bueno, puede ser, pero... Bueno, creo que hay una película o un documental en Netflix o una película basada en un hecho real que el psicólogo lo manipulaba al paciente. Wow. Ay, y Dios. el paciente no lo he visto, pero he visto que el psicólogo se aprovechó de la debilidad del paciente. No sé qué le hizo hacer, pero lo manipulaba. Entonces, pero no. Bueno, no. cuidado Sí, también ahí. Cuidado Sí. también ahí. Eso no pasa todo el tiempo. Es como un millón. Por eso está en Netflix. Sí, ¿no? Porque es único. Es único, Sí. Así que pues, adelante, terapia súper recomendada. También pues, si tienen algún tema del que quieran que hablemos, o alguien que quieran que invitemos, pues nos podemos lanzar estamos comenzando, pero pues claro que la meta nos es vamos de invitar. viajecito a algún lugar a visitar a esa persona. También, nosotros nos vamos. Así que propónganos, se lo agradeceríamos muchísimo. Y pues nada, ya. O si alguien quiere estar en nuestro podcast también. También. Sí. Por favor. Bueno, pues gracias a todos. Gracias por escucharnos, seguirnos viendo. ¿Qué? ¿El quinto? ¿El quinto? ¿Quinto episodio? Creo que sí. Uno. A ver, el primero fue allá. ¿El primero? El primero fue aquí. El segundo en el restaurante. Luego otro aquí. Otro aquí. Luego Yaris y nosotros. No. El de Kissy. Pues por eso fue el que hicimos aquí. Fue aquí, el tercero. Después del restaurante. Luego fue Yari, que llegó Yari, y si es el 5. Bueno, pues este fue el quinto episodio. Gracias, esto fue Compartidos, The Ones Who Share. Ya, el siguiente debe estar Yari y Juanjo otra vez. Sí, ya, bueno. Que regresen. Besitos. Bye. No importa. ¿Qué me estabas diciendo? 1, 2, 3. Segunda parte.
Ahí se nos cortó la toma. La toma, es que la cámara, discúlpenos. Van a ver ahí un corte en YouTube. Sí. Corte comercial. Corte brutal así de esas. Nada más se nos olvidó decir, vamos al corte comercial. Pero así era. Así era. Ajá, ahí vamos a ver. Pero es que ahí estamos solas, estamos haciendo todo. Estamos aprendiendo. Ténganos paciencia. No sean como yo, impacientes. Sí, no sean impacientes como Rebeca. Sí, me dijiste que tú eras la que me preguntaba más sobre el trabajo al que yo apliqué. Sí. Y yo, ni me acordaba. A ver, deja o luego yo era pero preguntaste esto y esto y esto. Es que eso se pregunta. Casi que quería, ¿sabes qué? Darte una como charla de cómo hacer la entrevista y darte notas de tienes que preguntar esto. Bueno, también porque yo ya he hecho varias entrevistas, ya le sé. Pues bueno, en conclusión, a nosotros la terapia nos ha ayudado muchísimo en muchos aspectos de nuestra vida. A saber decir que no, a poner límites, no solo con nuestros amigos, con la familia también. A cumplir tus metas. Uh-huh. Entonces, si ustedes en algún momento sienten como que pues un tabú todavía, que a lo mejor en la familia no se habla del tema, uh-huh. que hay algo que los esté deteniendo, pues nada, eso es algo muy privado entre ustedes, no toda la gente se tiene que enterar. Hasta que ustedes estén listos pueden decirle a alguien y darle un consejo a alguien de mira, yo voy a terapia porque no lo tratas tú, ¿verdad? También. Entonces, algo muy personal. Y igual si el primer psicólogo o terapeuta no les funciona, el que sigue hasta que ustedes encuentren como esa conexión y vean esa persona que les ha ayudado. A nosotros nos ha ayudado en muchos aspectos, y pues nada, después podemos invitar a alguna psicóloga. Sí, estaría padre, tener esa perspectiva. Sí, me gusta mucho. Y ver, no sé, experiencias de ellas, porque pues al final de cuentas nosotros les estamos contando una experiencia personal y que vemos que también a muchas de nuestras amistades cercanas les ha ayudado en realidad, y que a nuestros padres también quizá analizamos muchas cosas, les pudo haber ayudado también en muchos aspectos, pero por tener este tabú de no tomar terapia, pues muchas veces quizá no lo hicieron, ¿verdad? Pero bueno, lo hicieron a la mejor forma que pudieron en su momento. Entonces, es bueno, hombres, de verdad que yo les aseguro que hay muchas mujeres o que decimos a veces, si él tomara terapia, ¿verdad? O sea, como que... Sí. Y las parejas también, o sea, a veces dicen, híjole, ya necesitas terapia. No solo los dos, creo que en algún momento de la vida, a lo mejor, si ustedes sienten que algo anda mal en su relación, aunque sea algo chiquito, empezar a tomar terapia para analizarlo de una mejor forma. De verdad, te abre mucho el panorama. O sea... Sí, es un cambio. Sí, es un cambio. Para bien, en mi punto de vista. Nunca va a afectar, la terapia siento que nunca va a afectar. No, a menos, como decimos, de que no encajes con ese psicólogo. Bueno, puede ser, pero... Bueno, creo que hay una película o un documental en Netflix o una película basada en un hecho real, que el psicólogo lo manipulaba al paciente. Wow. Y el paciente no lo he visto, pero he visto que el psicólogo se aprovechó de la debilidad del paciente. No sé qué le hizo hacer, pero lo manipulaba. Entonces, pero no. Bueno, cuidado también ahí. Eso no pasa todo el tiempo. Es como uno en un millón. Por eso está en Netflix. Sí, ¿no? Porque es único. Es único, sí. Así que pues, adelante, terapia súper recomendada. También pues, si tienen algún tema del que quieran que hablemos, o alguien que quieran que invitemos, pues nos podemos lanzar estamos comenzando, pero pues claro que la meta nos vamos de viajecito a algún lugar a visitar a esa persona. También, nosotros nos vamos. Así que propónganos, se lo agradeceríamos muchísimo. Y pues nada, ya. O si alguien quiere estar en nuestro podcast también. Sí, también. Sí. Por favor. Bueno, pues gracias a todos. Gracias por escucharnos, seguirnos viendo. ¿Qué? ¿El quinto? ¿El quinto? ¿Quinto episodio? Creo que sí. Uno. A ver, el primero fue allá. ¿El primero? El primero fue aquí. El segundo en el restaurante. Luego otro aquí. Otro aquí. Luego Yaris y nosotros. No. El de Kissy. Pues por eso fue el que hicimos aquí. Fue aquí, el tercero. Después del restaurante. Luego fue Yari.
con que Y llegó este. Yari y si es el 5. Bueno, pues este fue el quinto episodio. Gracias, esto fue Compartidos, The Ones Who Share. Ya, el siguiente debe estar Yari y Juanjo otra vez. Sí, ya, Ok. bueno. Bueno. Que regresen. Besitos. Bye.